Hola, yo soy Mafe y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las operaciones. Para comenzar tenemos que saber cuáles son sus partes. Estas se dividen en dos, los operandos, que son los elementos con los cuales vamos a hacer las operaciones, y los operadores, los cuales nos van a indicar qué vamos a hacer con estos números. Para comenzar tenemos ciertas propiedades, para la suma y para la multiplicación. La primera es la cerradura, que dice si sumamos dos números o multiplicamos dos números de algún tipo, reales o los que quieras, nos tienen que dar uno de ese tipo. Luego viene lo que es la conmutatividad, lo cual nos dice que no importa si tú sumas primero A con B o si sumas B con A, ya que te va a dar el mismo resultado al igual en la multiplicación. La asociatividad nos dice que solo podemos sumar dos números a la vez, es decir, tú solo puedes sumar B más C y eso agregárselo a A, o A más B y eso agregárselo a C, al igual que con la multiplicación. Solo puedes multiplicar B por C y luego multiplicarlo por A, o A por B y luego multiplicarlo por C. La existencia de un número neutro. Esto quiere decir que va a haber un elemento del cual al operarlo nos va a dar idénticamente el que teníamos primero. En este caso para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1. El inverso, este dice que es lo que nos va a dar un 0. En el caso de la suma va a ser restar el mismo número. Y la distributividad nos dice que cuando tenemos una multiplicación o un elemento que multiplica una suma, se realiza la multiplicación a cada uno de los elementos de esa suma. Ahora vamos con los signos. Los signos nos dice que al multiplicarlos o dividirlos tienen ciertas características. Es decir, si son iguales nos va a dar un positivo y si son diferentes nos va a dar un negativo. Es como si multiplicas más por más nos tiene que dar más, menos por menos nos tiene que dar más. Y si divides más entre más es más, pero si divides más entre menos o menos entre más es un negativo. La jerarquía de operaciones. Esta nos dice en qué orden y cómo vamos a realizar las operaciones cuando son más de una. Para comenzar tenemos que saber que siempre se resuelven de izquierda a derecha, esa es la primera regla. La segunda nos dice en cuanto a operaciones. Tenemos que comenzar por los exponentes y las raíces. En el caso de que las acabemos o estos no existan, vamos a ir con lo que son divisiones y multiplicaciones. Y finalizamos con sumas y restas. Mientras que si nos vamos al lado de los signos, tenemos que empezar por lo que esté más adentro. En este caso son los paréntesis, de ahí siguen los corchetes y terminamos con las llaves. Ahora bien, los criterios de divisibilidad nos dice entre qué números se puede dividir una cantidad. En este caso tenemos a los más representativos. Se puede dividir entre 2 si este termina en par o en número 0. En 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. En 4 si sus últimos dos dígitos son 0 o múltiplo de 4. En 5 si termina en 0 o 5. En 6 si se puede dividir entre 2 y 3. En 9 si la suma de sus dígitos nos da 9 o un múltiplo del mismo. Y 10 si su último dígito es 0. El ejemplo del 3 podría ser 369. Si tú tomas 6 más 3 más 9 nos va a dar 18. 18 es un múltiplo de 3, 6 por 3, por lo tanto se puede dividir entre 3. Ahora bien, la factorización de un número compuesto. Se trata de llegar al 1 o la unidad dividiendo en factores primos o números más pequeños, como lo podemos ver en el ejemplo. 36 queremos factorizarlo, vamos a dividirlo entre el número más pequeño que se pueda, en este caso va a ser 2. El 2 lo divide y queda 18. 18 todavía se puede dividir entre 2, por lo cual nos da 9. Pero 9 ya no se puede dividir entre 2 y que nos dé un número entero. Entonces seguimos al siguiente factor primo, que sería el 3. 9 entre 3, 3 y nos daría la última división, que es 3 entre 3 nos va a dar 1. Por lo tanto, el resultado de la factorización va a ser 2 por 2 por 3 por 3, que esto va a ser 36. Lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los divisores que ocupamos. El mínimo común múltiplo. Esto también se trata de descomponer en factores primos o más pequeños a un número, pero la condición es que tenemos que ocupar a las cantidades que nos den y todas se tienen que dividir simultáneamente. En el momento en que estas ya no se puedan dividir simultáneamente, esto se terminó. En este caso tenemos el ejemplo de estos tres números, 36, 30 y 18, que al dividirlos entre 2 nos dan respectivamente 18, 15 y 9. Estos ya no se pueden dividir entre 2 al mismo tiempo todos, por lo cual seguimos al siguiente número que sería 3. Nos darían 6, 5 y 3.
Pero estos ya de plano no se pueden dividir entre un mismo número y que nos den enteros. Por lo tanto, su mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de sus divisores. En este caso 2 por 3 y nos va a dar 6. El mínimo común múltiplo de 36, 30 y 18 es 6. El máximo común divisor es muy parecido al primero, pues también se trata de llegar a la unidad dividiendo en factores primos y aquí no hay ninguna condición. En este caso solo es que tenemos que llegar a la unidad. Tenemos 36, 12 y 15. Estos se pueden dividir entre 2 algunos, entonces empezamos con 2. Nos dan 18 y 6. Estos a su vez se pueden dividir entre 2, lo cual nos daría 9, 3 y 15. Pero estos ya no se pueden dividir entre 2, entonces vamos al siguiente factor primo, lo cual nos daría 3, 1 y 5. Pero 3 todavía se puede dividir entre 3, entonces nos vamos con 3 entre 3 y nos da 1. Tenemos 2 unos y nos faltaría ese 5. Entonces lo dividimos entre 5. Ya teniendo todos en la unidad, podemos sacar el máximo común divisor, lo cual es, al igual que en los anteriores, multiplicar todos los divisores. En este caso es 2 por 2 por 3 por 3 por 5, lo cual nos va a dar 180. Entonces podemos concluir que el máximo común divisor de 36, 12 y 15 va a ser 180. Ahora vamos con las fracciones. Existen 3 tipos de fracciones: la propia, impropia y la mixta. La propia es menor que la unidad y el numerador, que es la parte de arriba, es menor que el denominador, la parte de abajo. La impropia pasa todo lo contrario. El numerador es mayor que el denominador, es decir, pasa más allá de la unidad. La mixta es una mezcla o una representación que mezcla a los números enteros con los números fraccionarios, como lo podemos ver ahí, 2 y medio. Bien, ¿cómo operamos estos? Bueno, cuando se trata del mismo denominador, se opera de manera directa, como lo podemos ver en el primer ejemplo, que es la suma o resta con el mismo denominador. El denominador en este caso es z y operamos directamente a con b. Pero cuando este cambia, se hace un proceso diferente. Se multiplica la parte de abajo, que es b por d, y para la parte de arriba tenemos que hacer un cruzado, es decir, la a con la d y la b con la c. El signo del medio se conserva para poder realizar la operación. Cuando sumas y restas simultáneamente, en el primer caso de que el mismo denominador, podemos hacerlo de manera directa como en el anterior. Mientras que si es diferente denominador, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo de los 3 denominadores y luego de esto pasar todas las fracciones a ese mínimo común múltiplo para poder operar sobre la parte de arriba. Ahora bien, la división. La división también es conocida como la ley del sándwich, pues vamos a poner una fracción sobre otra haciendo una fracción más grande. Las partes de abajo, bueno, los centros, se van a multiplicar y nos va a dar lo que es el denominador de la nueva operación. Y vamos a multiplicar las partes de arriba, que serían A y D, para que nos den la parte de arriba y poder terminar la operación. La multiplicación es la operación más simple, pues es la que se hace linealmente. Lo que tiene enfrente cada cosa se multiplica, A con C y B con D. Las razones son equivalencias, es decir, ¿qué nos sirve para qué? En este caso, un ejemplo podría ser que un carro recorre 1 kilómetro por cada medio litro de gasolina. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos litros vamos a ocupar para 10 kilómetros? Para esto vamos a realizar una regla de 3. Que sería, si un medio litro de gasolina nos sirve para 1 kilómetro, ¿cuántos necesitaremos para 10 kilómetros? Vamos a dividir y multiplicar lo que tenemos, ¿ok? Dividimos lo que tenemos igual, o de lo que tenemos ambos datos. En este caso tenemos que 1 litro sirve igual que 10, entonces 10 sobre 1, y lo vamos a multiplicar por el rendimiento que tenemos, en este caso es 1 medio, por lo cual nos va a decir que son 5 litros los que vamos a ocupar. Las proporciones son igualdades entre números, dicho con literales, es decir, lo mismo A con B que C con D. Yendo con los a números, 1 medio es lo mismo que 2 cuartos y lo podemos ver en los dibujitos. Mientras que si lo decimos en palabras, es lo mismo decir tengo medio pastel que 2 cuartas partes de pastel. El porcentaje es una manera de representar una parte de algo y hay 2 casos. Cuando te piden un tanto por ciento de una cantidad y cuando te dicen que un tanto de algo es el por ciento de otra cosa. En el primer caso podemos encontrar el ejemplo de el 15% de 350.
Entonces lo que se va a hacer de la manera más fácil es poner el 100% multiplicado por el porcentaje en decimales. En este caso el porcentaje valdría 0.15. Entonces 350 por 0.15 nos da 52.5. Es decir, este es el 15% de 350. Ahora vamos con el número 18, es el 20%, el segundo caso. 18 es igual a 20%. Entonces, ¿cuánto sería el 100%? Es algo muy parecido al anterior. Tenemos que dividir el valor que tenemos entre el porcentaje que nos dan y multiplicarlo por lo que sería el 100%. En este caso, el valor es 18, lo vamos a dividir entre 20% y lo vamos a multiplicar con 100%, lo cual nos va a dar el 90. Por lo tanto, 18 es el 20% de 90. Ahora vamos con lo que vamos a encontrar en la guía de este año. La primera pregunta que se relaciona con lo que acabamos de ver es la número 65. La cual nos dice que encontremos el resultado de una operación, como la vemos en pantalla. Es una mezcla entre sumas, multiplicaciones, divisiones y restas, o sea, hace las 4 operaciones básicas. ¿Cómo tenemos que operar esto? Ya como lo vimos en la jerarquía de operaciones, tenemos que comenzar con potencias y raíces. En este caso no tenemos ninguna, por lo cual vamos a hacer la multiplicación y la división. Es decir, vamos a agregar unos paréntesis para poder saber qué números vamos a operar entre ellos. Como lo podemos ver, la primera operación que tenemos de izquierda a derecha es la amarilla y la segunda operación es la azul. Bueno, la amarilla, al ser una multiplicación, se resuelve de manera lineal y nos da 2/20, mientras que el azul se realiza con una ley del sándwich que nos va a dar como resultado 6/20. Puedes pausar el video para poder ver las operaciones. Ahora, esto lo vamos a volver a reescribir con la que teníamos originalmente y ahora podemos darnos cuenta que podemos restarles 2/20, le podemos quitar 6/20, por lo cual podemos comenzar con esa operación. La realizamos y nos queda como 2/3 menos 4/20. ¿Qué procede aquí? Lo que sigue es que tenemos que realizar esta operación, pero al tener diferente denominador tenemos que cruzarlos y multiplicar la parte de abajo, el denominador. 3 por 20 y arriba vamos a agregar el cruzado de 2 por 20 menos 3 por 4. Esto nos daría 40 menos 12, lo cual sería 28. 28 sesentavos, pero en el examen o en la guía generalmente te piden que lo simplifiques aún más. Ambos números tienen una cuarta parte, entonces 28 entre 4 nos va a dar 7 y 60 entre 4 nos va a dar 15, por lo cual la solución es 7/15. Ahora, otra pregunta que se relaciona es la número 66. ¿De qué número 15 es el 20%? Y ya lo habíamos dicho, vamos a dividir lo que tenemos, que en este caso es 15, entre el porcentaje, que es 20%, por 100, lo cual nos va a dar como resultado 75. Es decir, que 15 es el 20%, mientras que 75 es el 100%. El número 67 también se relaciona con esto, ya que nos piden simplificar una operación. Es una fracción elevada a la cuarta potencia, por lo cual, por leyes de los exponentes, tenemos que dividir esta potencia en ambas partes de la fracción. Entonces nos quedaría como 2 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. En este caso, para desarrollar la potencia es 2 por 2 por 2 por 2 y 3 por 3 por 3 por 3, lo cual al resolverlos nos va a dar 16 sobre 65. Este es el resultado que tenemos en nuestra guía. Bueno, si les gustó, suscríbanse, denle like y síganme diciendo qué otros temas les gustaría ver en este canal. Gracias.